mi pila social se acabó. Estoy cansado de las personas. Estoy cansado de tener que forzarme a convivir con gente que no tolero. Es más, creo que muchas veces las personas son el impedimento para la felicidad que tanto anhelo. Estos y muchos pensamientos similares han sido el eje de nuestro comportamiento en los últimos años. Vivimos en la generación del individualismo, donde entre menos contactos personales generemos y gestemos, mejor estamos. Esto ha sido una idea que obviamente la pandemia vino a reforzar, ¿no? Este aislamiento obligado nos implantó una idea que venía siendo susurrada desde hace ya muchos años. No necesitamos a nadie. Individualmente podremos lograr, alcanzar y ser. Y no sé si lo has notado o no, pero el autoservicio ha venido a reforzar esta idea, ¿no? Yo cuando era niño y escuchaba autoservicio siempre pensaba en paso en mi auto y me sirven. Pero los últimos años, para ser específico, las últimas semanas, he reafirmado esta idea de que el autoservicio es literalmente no necesito a nadie, yo solo soy autónomo, ¿no? Ha sido impresionante para mí ir notando cómo cada vez se requieren menos personas que marquen los productos en el supermercado para darte una cuenta y poder pagar. Si lo has notado, en el supermercado más cercano que tengas, cada vez son más las cajas de autoservicio que las cajas donde una persona te cobra. Para colmo, hace un par de semanas fui a comprar unos pantalones y me sentía perdido a la hora de pagar porque no había un solo empleado en la tienda. Había una maquinita, puse el pantalón y automáticamente detectó el modelo, la marca, la talla y simplemente tuve que con mi celular ponerlo en donde me indicó y pagar. La generación, la sociedad reafirman la idea de que no necesitamos a nadie. Y posiblemente parezcan grandes avances tecnológicos o de productividad, pero sin darnos cuenta estamos reafirmando la idea del aislamiento, la idea de que yo por mí mismo puedo lograr cualquier cosa. Y esto es peligroso. Ahora, no seré hipócrita contigo cuando voy a un súper y veo las cajas con personas y veo las de autocobro, soy de las que eligen autocobro. Son de las que no quiere lidiar con la incompetencia humana que me va a retrasar 5, 10 minutos porque no puedo controlar la actitud de la persona de enfrente ni la actitud del cajero. No puedo controlar si quieren hacer un retiro, no puedo controlar si tienen que hablarle a su supervisor y quiero evitarme el fastidio de tener que lidiar con las 1000 circunstancias que pudieran pasar que retrasarían naturalmente una compra que si yo me cobro a mí mismo sería mucho más rápido. Tampoco seré hipócrita contigo. En muchas ocasiones he mencionado ideas como con la que empecé. Mi batería social está agotada. Y posiblemente si nosotros habláramos con nuestros abuelos y les preguntáramos cómo está su pila social, posiblemente ni siquiera entenderían de qué rayos estamos hablando. Porque la generación o un par de generaciones arriba no cuestionaban qué tan difícil o cansado era convivir, sino que daban por hecho la necesidad de las conexiones personales. Daban por hecho la necesidad de sentarse a la mesa y platicar, de sentarse en el living, en la sala y poder abrir hilos de conversación. Daban por hecho la necesidad de poder comprar un
rompecabezas y armarlo en familia. Hemos perdido un eje y un ancla primordial para el desarrollo de la salud del ser humano, las relaciones sanas. Hemos caído en el engaño de que solos y sin nadie somos más rápidos y llegaremos más lejos. Y eso, mi amigo, es un engaño. Hay una frase que escuché al principio de mi liderazgo cuando empecé a desarrollar equipos, y esta frase me ha marcado, y no ha sido una frase sencilla para una persona con mi personalidad, valga la redundancia. Y esta frase dice que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Yo siempre me he considerado un caballo salvaje solo, no en un sentido terriano, ¿no? O sea, de terrian, sino en un sentido como de esa libertad, de esa fuerza, de ese empuje, de esas ganas de alcanzar algo, ¿no? Y regularmente en ese empuje, en esa meta, en esa visión, me encontraba solo queriendo luchar por alcanzar una meta. Hasta que llegó el punto donde me quebré y se hizo evidente lo que esta frase, que quién sabe quién rayos la haya dicho, pero cuánta verdad hay implícita en la frase. Si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado. No nacimos y no estamos diseñados para el autoservicio, para la autosatisfacción, para yo ser mi propio complemento. Este engaño ha distorsionado por completo la capacidad que tenemos de poder crear familias, de poder procrear, de poder creer en que hay un futuro prometedor a mí que me está esperando porque tengo personas a mi lado que me empujan para lograr las metas que Dios tiene para mí. No sé si te has dado cuenta o no, pero incluso hace poco escuchaba un estudio que mi generación es la generación que menos relaciones sexuales tiene, porque es muy complicado generar vínculos de confianza para poder establecer relaciones sexuales. Es mucho más fácil la autosatisfacción de un momento, de un instante, que no me involucre el desgaste emocional que implica conectar con un individuo. Obviamente el estudio no está enmarcando ni cuidando nuestros valores cristianos, pero aún así, sin ese sentido de libertad que nos provoca la ley, la gente allá afuera que podría experimentar una sexualidad desordenada, hoy decide no hacerlo o ha disminuido muchísimo el porcentaje porque es un fastidio lidiar con personas. Qué grave problema estamos viviendo. No es cualquier cosa. Es algo que tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que hay algo que está sucediendo y que no está bien. En los últimos días he estudiado el tema de Imagen Dei, ¿no? La imagen de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué papel y qué valor tiene la humanidad? ¿Cuánto es que verdaderamente valemos? ¿Será acaso que de verdad las personas que tenemos a un lado tienen un valor tan grande que vale la pena poner mis intereses a un lado por luchar, cuidar y procurar los deseos, sueños y visiones de la gente que me rodea? Estas preguntas son importantes hacerlas, porque cuando entendemos la doctrina de la imagen de Dios, entendemos que prácticamente Dios decide del polvo de la tierra y con sus manos formarnos.
aquí empieza el cambio radical de lo que Dios ha creado, porque todo fue hecho con su voz. Todo fue hecho simplemente al pronunciar las palabras. El Verbo, Jesucristo, daba forma y el Espíritu Santo daba función a las cosas. Pero cuando llegamos a ese punto crucial de la creación, donde el hombre será creado, Dios no dijo que sea el hombre y que sea imagen y semejanza mía. No, no, no. Dios, del polvo de la tierra, nos dio forma. Usó sus manos, hablando obviamente metafóricamente. No sabemos si tiene manos. Dios es espíritu. Pero Él se involucró personalmente en la obra de nuestra creación. Y no solo eso, sino que la Biblia declara que sopló aliento, infundió su espíritu dentro de nosotros, nos dio parte de su esencia. Y entonces declaró, a imagen y semejanza fueron creados. A mi imagen y mi semejanza. Cuando nosotros entendemos el valor exacto que la humanidad tiene, nuestra perspectiva que nos impulsa hacia el individualismo empieza a desquebrajarse. Porque no solamente es que Dios nos haya formado a imagen y semejanza de Él, sino que cuando nosotros caímos, la imagen y semejanza de Dios se mantuvo, aunque todo nuestro interior fue deformado. Y entonces viene el segundo Adán, Jesucristo. Hay una frase que la tengo aquí de Bavinck y me encanta cómo lo describe. Dice, Cristo no solo revela a Dios al hombre, sino que revela al hombre lo que está llamado a ser. En otras palabras, cuando Dios mismo decide hacerse hombre, no solamente Él se humilló al ser deidad, sino que a nosotros, al ser humanos, nos dignificó. No sé si lo podemos ver y puede estar claro. Él, siendo Dios, se humilla al hacerse hombre, pero al hacerse hombre nos dignifica a nosotros porque Dios decide hacerse hombre. Encontramos la dignidad a través de la obra de la encarnación de Cristo. Es una dignidad que no nos vuelve el centro del universo, no nos pone a la par de la deidad, no nos hace creadores. Seguimos siendo criaturas, pero criaturas dignificadas. Criaturas que tienen un valor no dado por otra criatura, un valor dado por aquel que nos creó, que decidió venir, hacerse semejanza a nosotros y enseñarnos a qué estamos llamados. No obstante a eso, dentro del camino y la vida de Jesús, si algo me queda claro, es que la dignidad y el valor humano son importantes para Él. No vino y con un par de palabras mágicas o de actos milagrosos decidió mostrarnos su poder desde una postura de arrogancia y simplemente hacer algo magnífico y grandioso y sobrenatural que nos salvara. No, vino, caminó, se mezcló. No solo con las élites, con lo grande, con lo fuerte, con lo poderoso de la sociedad en turno, no. Vino y tocó lo sucio, lo inmundo, lo enfermo. Dejó que una mujer que para la ley era impura, como la mujer de flujo de sangre, le tocara. Para mí es uno de mis milagros favoritos,
porque implica una serie de cuestiones sociales, religiosas, culturales. Y no voy a entrar en todos los detalles, pero solo quiero dejar claro algo. Esa mujer era inmunda ante los ojos de la ley, era inmunda ante los ojos de su sociedad. Era una mujer que su esposo había abandonado, que posiblemente vivía en la miseria, vivía sola en su casa, que tenía que mendigar y ver la manera de poder sobrevivir porque estaba en una condición de inmundicia, porque no podía dejar de menstruar. Y la ley establece claramente que si lo inmundo te toca, la inmundicia de esa persona se pasa a ti. Y lo que sucede en el instante donde esa mujer tiene el valor, la fuerza, el coraje, la fe, la valentía para no quedarse en casa, sino salir con el riesgo de ser apedreada y darse la libertad de tocar al Santo de Israel. El milagro era inminente. Ocurrió un intercambio. Ella pasó su maldición, su inmundicia, su suciedad hacia nuestro Señor, mientras que nuestro Señor le pasó su santidad, su pureza y su dignificación. Dios no le tiene miedo a nuestra suciedad. Salmo 139 lo declara claramente el salmista. Lo mismo te es la luz que la oscuridad. Lo mismo te es. Porque Él, en su santidad, al hacer este intercambio en la cruz del Calvario con nosotros, hizo que la luz, la pureza y la verdad entraran a nuestra vida, expiando toda nuestra oscuridad. Porque Él, al ser santo, obviamente no le afecta. Ahora, volviendo al tema central de esto. Cuando vemos este acto de Jesús, dejarse tocar por una mujer sucia, entendemos cuán importante es para Dios el contacto con las personas, la cercanía, el estar, el hablar, el ser parte de una manada, de una tribu, de una comunidad. Hemos dejado que mentiras se impregnen aquí. Estoy cansado socialmente. Necesito mi espacio. ¿Qué pensarías si hoy, en medio de tu dolor, de tu obscuridad, de tu momento difícil, te hincaras y clamaras al cielo y de repente escucharas una voz celestial que te dice: hey, necesito mi espacio. Hey, necesito recargar mis pilas sociales. Vuelvo y apelo y parafraseo la frase de Bavinck. Jesús no solo vino a revelarle al hombre quién era Dios, vino a revelarnos a qué fuimos llamados. Y cuando yo veo a Cristo caminando, entiendo que mi llamado es amar, a cuidar y a procurar a las personas que están a mi alrededor. Jamás vemos en la Escritura si la gente era buena onda o mala onda, si le caían bien o no le caían bien a Jesús. Lo que sí vemos es que Él estaba con ellos. No sé si alguna vez lo has pensado, soy el único loco que de repente pienso esto, y en alguna ocasión le he preguntado,
Dios, ¿te caigo bien? Yo sé que Él me ama, pero posiblemente no le caigo bien. Tal vez es una tontería lo que digo. Pero, ¿sabes? De algo estoy convencido. Le caiga bien o no le caiga bien, eso es irrelevante porque su amor es mucho más grande que sus gustos particulares. Y tal vez es una herejía lo que estoy diciendo y tal vez no tiene sentido, pero cuando yo veo a Cristo y dice la Biblia que Él fue tentado en todo igual que yo, que Él pasó por las mismas cosas que yo he pasado, que Él entiende por completo lo que yo he sentido, entonces puedo entender esto. A mí hay gente que no me cae bien. Hay gente que es difícil para mí, hay gente que posiblemente no puedo tolerar, hay gente que me es muy complicado poder estar cerca de ellos. Y la Biblia dice que Él fue tentado en todo. Entonces posiblemente caminando por este mundo se topó con gente como la que tú y yo nos hemos topado a lo largo de nuestra vida que no toleramos. Pero ¿sabes por qué nunca se ve en la palabra un momento donde Jesús hiciera un desdén o apartara a alguien por arrogancia? Porque el amor de Dios cubre multitud de fallas. Porque más allá de un gusto, de un pensamiento, de una idea, de un capricho, de un choque cultural, el amor de Dios es lo que debería de gobernar nuestras relaciones. Es lo que nos debería forzar a decir, no puedo más, estoy cansado, ha sido una semana difícil, pero quiero estar con mi comunidad y darles lo mejor que tengo, porque tengo la fe, la certeza y la esperanza de que ellos también están dando de lo mejor del amor de Dios para mí. ¿Te imaginas cómo sería una sociedad así? Sería parecido a la iglesia primitiva, donde lo mío no es mío, lo mío es de Dios y yo lo administro a favor de aquellos que lo necesitan. Wow. Si tan solo entendiéramos eso, que nada es nuestro, ni nuestro tiempo, ni nuestros sentimientos, ni nuestros recursos, que no tenemos nada, porque todo es de aquel que por su gracia decidió darnos.